Saludamos a Felipe Vega de la Cuadra, psicólogo social, y con él vamos a hablar de reflexión política. Primero le pido disculpas porque nos hemos extendido con el tiempo, Felipe. He disfrutado, ¿cómo va Mónica, Jaime, queridos amigos? He disfrutado escuchando al economista Ruiz. Creo que es un hombre lleno de razón. Brillante. Es un hombre brillante, que nos pone el panorama frente a los ojos. Pero ahí me hago una pregunta que es, Jaime y Mónica, la que me hice con ustedes en la noche del fraude el día domingo 13. ¿Es eso lo que debemos hacer? Es decir, ser una voz que clama en el desierto, que grita que la realidad nos ha rebasado, que hemos cometido estupideces como renunciar al eje Manta-Manaos, que era uno de los proyectos de la Revolución Ciudadana, y renunciar porque no debemos hacer nada con China. Y ahora Perú está terminando el eje entre la costa peruana y Manaos. Es decir, y lo que el economista clama para que tomemos razón y miremos eso. ¿Debo seguir haciendo eso o debo empezar a hacer pedagogía social? Porque no es entendible que las personas en el Ecuador sigan aplaudiendo el hecho que el presidente está de paseo, mientras el Ecuador está hundiéndose más en el desastre. Y aquí la única persona que da la cara frente al fraude es la señora Atamaín y el señor Pita a medias, ¿no? Y mientras el presidente está fuera del país, mientras el beneficiario del fraude está allá. Entonces, ¿qué hacer, Mónica, y qué hacer, Jaime? Poner esta realidad brutal que cada vez es peor, como nos advierte el economista Ruiz, con enormes acierto y con muchísima lucidez. ¿Qué hacemos? ¿Seguir poniendo delante de la gente si eso no les llega? ¿O empezamos a hacer pedagogía, empezamos a aplicar lo que yo poco he aprendido de psicología social para tocar el corazón y el alma de las personas que están inducidas por años de propaganda, de invasión a sus mentes y a sus emociones para que sientan, actúen y piensen como piensan? Esta es la pregunta que me he hecho en serio desde que estuvimos juntos el día 13, Mónica y Jaime, y que ahora pretendo más bien canalizar todas mis reflexiones, por eso he pedido que le pongan como reflexión política, todas mis reflexiones para empezar a tocar la conciencia de las personas, de esas personas que tuvieron, por ejemplo, para entrar en materia, si usted que me está escuchando, que me está viendo, que nos está escuchando y viendo, en algún momento pensó que era justificable la actuación de las Fuerzas Armadas con los 4 niños de las Malvinas, si en algún momento pensó y dijo, sí, está bien que traten así a los delincuentes, yo quiero llamarle a la conciencia. Acaban esos 17, 4 de esos 17 miserables asesinos y torturadores y perversos, porque son perversos con lo que hicieron a los niños, acaban de reconocer por miedo a la sentencia que les va a caer por desaparición forzosa, y usted, Mónica, me corregirá si me equivoco, porque son 2 juicios, desaparición forzosa y la otra es por asesinato extrajudicial, ¿no es cierto? En desaparición forzosa y torturas ellos van a tener una sanción muy seria porque es un delito de lesa humanidad. Y aterrorizados por eso, 4 se deciden a delatar a todos los demás y explicar lo que han hecho en la esperanza de bajar la sanción. Y nos cuentan la cosa más horrorosa que puede imaginarse una persona, con 4 niños. Pero yo quiero preguntarle, ¿usted pensó que actuaron bien? ¿Sigue pensando que actuaron bien? ¿Sigue justificando diciendo es que son delincuentes? Esa lógica y esa conclusión es la que quiero llamar la atención, porque usted está justificando la tortura, la brutalidad, que le disparen al lado de la cabeza a un niño de 11 años arrodillado y desnudo en el piso. Piense si fuera su hijo, piense si fuera su nieto, piense si fuera el vecino, el niño de la escuela en donde usted es profesora o profesor, ¿no? Y usted no va a justificarse diciendo, es que eran delincuentes. Es que eran negros. Es que eran pobres. Felipe, y eso avalaron incluso hasta periodistas, ministros de Estado. Ministros de Estado. Que no eran angelitos.
que no eran angelitos. Y ojo, Felipe, permíteme interrumpirte, pero es que el tema ya no solo por la falta de empatía que como ciudadanos no podemos hacer de ponernos en los pies del otro porque no lo hacemos, ya no nos ponemos en los pies del otro, ya no nos ponemos en la camisa del otro, simplemente pensamos en nuestro metro cuadrado, hemos renunciado a la empatía como forma de vida, hemos renunciado a la solidaridad como forma de vida, pero luego también viene, ¿no? Tienes 17 personas procesadas por desaparición forzada. ¿Pero estamos hablando de un hecho aislado o estamos hablando de una forma sistemática de gobierno en donde se premia, en donde se aupa, en donde se motiva a violar derechos humanos? Tenemos a un presidente que por más de 5 ocasiones ha salido a decir que hagan lo que hagan, los acusan de lo que los acusan, les va a garantizar la impunidad. Tenemos instituciones de gobierno que aplauden cuando alguien que ha ejecutado extrajudicialmente a una persona que no ha seguido un debido proceso, que no ha determinado una responsabilidad penal, te dice, el gobierno está con ustedes, sigan así. O sea, estás llamando abiertamente a torturar y matar personas. Ah, pero cuando te choquen la cara, los únicos procesados son 17 militares. ¿Y dónde están las cabezas? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está el gobierno? ¿Por qué estos no son crímenes comunes, pues? No. Todo esto es un sistema que yo quiero entender por qué las personas, Mónica y Jaime, por qué las personas adscriben a este sistema brutal. Y no solo adscriben, sino que vuelven a elegir este sistema. Y esta norma de conducta inhumana, brutal, repudiable, execrable, ¿no? ¿Cómo la gente puede? Y quiero ponerles un ejemplo a nuestra audiencia. Que hay que poner algo muy gráfico para hacer pedagogía, ¿no? Hay una película que a mí me encantó esta película, es de Quentin Tarantino, uno de los grandes directores contemporáneos de cine, y se llama Django desencadenado. Actúa Samuel L. Jackson como Django, un esclavo sureño que está en el momento de la manumisión cuando terminó la esclavitud en Estados Unidos. Y Leonardo DiCaprio actúa como su amo, como el dueño de haciendas y productor de tabaco sureño que tiene esclavos y que se ve obligado a soltarlos. Pues bien, ¿en dónde va la cuestión ejemplificadora? Está caminando en su caballo Leonardo DiCaprio y al lado va a pie Samuel Jackson. Y Samuel Jackson le dice, mira, allá hay un esclavo a caballo. Porque ve a otro esclavo manumitido, que ya no es esclavo, andando en un caballo. Y entonces Leonardo DiCaprio le dice, pero ¿y tú qué quieres, un caballo? Y el otro dice, no, yo no quiero un caballo. El esclavo dice, no, yo no quiero un caballo. Quiero que ese esclavo no ande en caballo. Yo quiero que él no tenga un caballo. Imagínate, Mónica, un esclavo que ve a otro esclavo que ha superado la esclavitud y que dice, yo no quiero que él supere la esclavitud. Esta lección que nos pone Quentin Tarantino en la película, Django desencadenado, es lo que nos pasa en el Ecuador. En el Ecuador la gente no está votando por un proyecto político, la gente no está votando por un futuro, está votando porque no quiere que los iguales a él tengan salud. Porque no quiere que los iguales a él tengan educación, porque no quiere que tengan trabajo. Esto no es por maldad de la gente, es por inducción. El esclavo no quiere que se acabe la esclavitud, no quiere ver a los otros libres. Este es el fondo psicológico que estamos viviendo en el Ecuador, Mónica. El fondo en el cual está bien que maten a otros niños. Está bien que maten a todo niño pobre, a todo niño negro, que les hagan pedazos. Eso está justificado, porque yo no quiero que esos niños sean libres, no quiero que esos niños sean médicos, no quiero que sean grandes deportistas, no quiero que triunfen. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por malvado? No, por una competencia inconsciente, por el desencadenamiento de la pulsión de destrucción que tenemos los seres humanos. Queremos destruir a los demás. Y eso ha alentado gente como Carlos Vera, como los medios de comunicación, Teleamazonas, Ecoavisa, Revista Vistazo, Plan B, Diario Telégrafo, Diario El Universo, todos los días
han alentado a eso, a que la pulsión de destrucción de esta gente buena del Ecuador se manifieste y diga lo que dijo el esclavo en la película. Yo no quiero que ese esclavo tenga un caballo. No, yo no quiero tener caballo. Yo quiero seguir siendo esclavo. Y quiero que él no tenga ningún beneficio. No quiero que sea libre. Esto nos lleva a justificar lo que hicieron a los niños. Esto nos lleva a justificar la violencia. Está bien, se están matando entre ellos. Yo quisiera preguntar cuántas de las personas piensan, sienten y creen que los 3.500 asesinatos que van de este año en el Ecuador son ajustes de cuentas entre delincuentes. Muchísimos de todo nivel y de todo estrato. Piensan que los que mueren en el Ecuador son delincuentes. Y se niegan a ver que son niños y niñas, que de esos 2.500, cuando menos 200 son niños menores de 8 años. Pero para la lógica de la gente esto está bien que se maten entre ellos. ¿Cuántos aplaudieron las masacres carcelarias, Mónica? ¿Cuánta gente aplaudió las masacres carcelarias? ¿Saben por qué? Por esta lógica. Yo no quiero que ellos estén bien. Yo no quiero que ellos coman, yo quiero que ellos se mueran. Y si les matan está bien. Y con eso justifica toda la acción de gobierno, toda la acción autoritaria del gobierno. Este es el grave problema sobre el que quiero poner el dedo, porque es un problema que nos compete. Es un problema que le estoy generando yo con mi pensamiento. Se muere el Papa. Es que los ejemplos son muchísimos, mi querida Mónica. Se muere el Papa y las expresiones que yo he leído aquí, por fin se murió el mafioso. Por fin se murió el mafioso. ¿Mafioso de qué? El hombre más bueno que ha tenido el Vaticano. El hombre más humilde que ha tenido el Vaticano. El hombre que entregó lo único que tenía a una fábrica de fideos, de una cárcel en Italia para que los presos coman, porque tenía la obligación moral, ética de dar de comer al hambriento y proteger a los prisioneros, como lo dijo Jesús, pues. No. Y esa es la contradicción, ¿no? Claro, esa es la contradicción. Y eso porque los que además, Felipe, son los que más vemos en evidencia cómo se van volviendo menos empáticos, menos solidarios y menos humanos, son casualmente los mismos que los domingos van a rezar a la iglesia, se arrodillan, se golpean el pecho y te dan la paz. Y te dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y poco nada les importa el prójimo, ¿no? Claro, estaban en primera fila en el velorio y en el entierro y en la misa y en las honras fúnebres del Papa Francisco, ¿no? Estaban en primera fila. Estaban en primera fila. Gente que le trató de hijo de tal, izquierdoso hijo de tal, representante del demonio en la tierra. Estaba en primera fila. Bueno, llegó atrasado, ¿no? El señor Milei. Pero ahí estaba, diciendo que se murió el hombre, un hombre bueno. Esto es lo que nos está pasando, cara. Esto nos está pasando. Eso lleva al ecuatoriano y al ecuatoriano, más allá del fraude, que no lo voy a cuestionar, el fraude existe, ¿no? Más allá del fraude y de todo el proceso fraudulento de años, más allá de eso, hay cuando menos un 44% de ecuatorianos que han votado por esto. Por el autoritarismo, por el asesinato, por la impunidad, por el abuso, por el robo, por el descaro, han votado por eso. La pregunta es, ¿por qué votan por eso? ¿Por qué pueden ir y bailar con el cartón en el fango? Claro. Te quiero porque agregar su algo, alma. no sé si sirve para Dígame. el análisis, Felipe. Dígame. Recuerda tanto que cuando tuvimos la época de la Revolución Ciudadana, estos 10 años de gobierno, se crearon, por ejemplo, esta obligación que ya existía en la ley, pero se comenzó a ejecutar con mucha firmeza el tema de la afiliación al Seguro Social. Es decir, romper este sistema de subempleo en donde tenías trabajadoras domésticas, donde tenías personas que les dabas ni siquiera el sueldo básico porque no se los reconocías y luego pues afiliarlas menos. Y recuerda que una de las políticas fue garantizar la afiliación durante todos los años de servicio y se crearon los mecanismos para controlar, incluso para sancionar penalmente la no afiliación. Y te comento, ¿no? Porque es cuestionable, obviamente, votar por alguien que promueve una política violatoria de derechos humanos, que te tuvo 14 horas sin luz y todo esto. Pero mira la reflexión, y que coincide mucho con lo que tú acabas de decir.
yo tengo amigas, compañeras, personas a las que evidentemente quiero mucho, pero que cuestiono desde el fondo de mi corazón hoy en día. Porque una de las reflexiones era, yo no voy a votar por Luisa González, porque si vuelve este movimiento político, voy a tener que afiliar a la empleada. Voy a tener que afiliar a mis empleados. Entonces, perdóname, pero ¿dónde está tu conciencia? ¿Dónde está tu responsabilidad? No voy a decir ni patronal, tu responsabilidad humana, moral. O sea, mientras tú vives bien, poco o nada te importa lo que la persona que trabaja para ti tenga. O sea, ella sí puede llegar a vieja y no tener dónde morirse, no tener jubilación, no tener cobertura de salud. Ah, ¿por qué? Porque tu economía está en peligro. Pero es que no me alcanza. Bueno, pues si no te alcanza, entonces quiere decir que no puedes tener pues una trabajadora doméstica en tu casa. Pero ese es el nivel. Entonces, hasta cierto punto, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. No, es que yo ya lo viví. Yo padecí. En algún momento no tuve recursos. Y ahora, cuando medianamente tengo algo, pues le hago al otro lo mismo que me hicieron a mí. No mejoré como persona. No cambié como persona. Me convertí en lo que tanto critiqué, en lo que me hacía daño. Sí, Mónica, ahí solo yo te haría un pequeño ajuste en la lógica muy, muy chévere que has puesto, porque es un análisis de la realidad real, ¿no? El problema no está en el ascenso social de la que tiene una empleada doméstica, porque muchos no han ascendido, ni siquiera han ascendido, están en la clase media y media baja, ¿no? Pero sí pueden, por ejemplo, darse el lujo o el gusto de ir a comer en un restaurante y gastarse $150 y no poder pagar los 40 o 46 dólares que deban pagar de afiliación a su empleada. El problema está en lo que yo te estoy diciendo. Yo no quiero que él tenga un caballo. Yo no quiero que ella tenga la seguridad social que debería tener yo como ama de casa. Pero yo no voy a tener porque eso es de longos. Eso es de pobres. Entonces estoy en una disyuntiva muy grave. Si yo no puedo tener, porque además me parece el colmo irme al hospital del seguro, ¿no? Yo tengo que ir a la clínica privada, ¿no? Así venda la casa o lo que sea, o me endeude para el resto de la vida, yo voy a una clínica privada. Yo no quiero estar afiliada a la Seguridad Social, pero ella tampoco. Ella no debe tener vacaciones. Es decir, es un mecanismo más de fondo, es más de la psicología profunda de las personas. De la psicología profunda. Mira, yo escuché de algún oficial de las Fuerzas Armadas, cuando el estudio en todas las escuelas de formación de militares y policías se volvió absolutamente gratuito. Gratuito y solamente era con examen de ingreso. Los que pasaban el examen entraban y tenían pagado todo. Alguno dijo, esto es el colmo del correísmo. ¿Cómo es posible que el hijo del soldado Chapán vaya a ser mi general, pues? Está bien. Eso lo decía un tipo que estaba feliz con el sistema de exclusión porque negaba la posibilidad a los otros. No, también le daba a su hijo. No, pues, pero él tiene que pagar para demostrar su poder económico, que no lo tiene. Pero él sentirse por encima de los demás es importantísimo. Tener el amor del amo es importante. Por eso esa señora se revolcaba con el cartón, porque sentía que el presidente la ama. Por eso esas otras señoras salen en videos diciendo, yo le amo, yo rezo por usted, ahora ayúdeme que tengo artrosis y no tengo remedios. Es más importante tener el amor del amo, como el caso de Samuel Jackson, a tener libertad y tener condiciones mejores. Esto es lo de fondo, lo que yo pido que las personas reflexionen y miren, porque nos hace equivocar, nos lleva a seguir siendo esclavos. ¿En dónde termina la historia de Samuel Jackson? Cuando se niega a que ningún esclavo tenga libertad, o tenga un caballo, o tenga una casa, o tenga dignidad. A que sigan siendo esclavos y cada vez en peores condiciones. No. Allá estamos yendo. Y el economista Ruiz nos dice un panorama extenso de a dónde estamos viendo, ¿no? Claro, cuando estemos recibiendo los latigazos,
vamos a mirar y no vamos a decir la culpa es mía por haber impedido la libertad, sino vamos a decir la culpa es de la vaca. Usted ha leído el librito ese que se llama La culpa es de la vaca, ¿no? Que siempre hay que encontrar a alguien para echarle la culpa. O esa propaganda que decía hace años, ¿por qué no estamos en las páginas amarillas? Y se iban diciendo el uno al otro, ¿y por qué no estamos en las páginas amarillas? Hasta que llegaban a la señora que barría y le preguntan, ¿y por qué no estamos en las páginas amarillas? Es decir, siempre hay que buscar un culpable en esto. Y aquí tenemos culpables chéverísimos, ¿no? O sea, este oligofrénico, que es un asambleísta cuencano de apellido Castro, ¿no? Adrián Castro. El apellido, este exactamente. Dice que ¿por qué Luisa González no está en Esmeraldas luego del terremoto? Oye, idiota, si ya no es la presidenta, la pregunta es ¿por qué tu jefe, tu amo, no está en el Ecuador, pues? Perdóneme que haga este llamado de atención, porque yo a este muchacho le conocía de niñito y creo que tengo como el derecho de jalarle la oreja, pues, ¿no? El derecho de jalarle la oreja y de pendejo, no digas boberías, ¿no? Pero el fondo de todo está en esto. No nos damos cuenta cómo nos han dañado el alma, Mónica. Nos han dañado el alma, nos han dañado la humanidad. El momento que nos alegramos que a 4 niños les hagan lo que les hicieron a los 4 niños de las Malvinas. En el momento en el que miramos para otro lado cuando hay 31 desaparecidos en iguales condiciones. Miramos a otro lado cuando hay una fractura brutal que envenena toda una provincia. Y claro, los ecologistas ahí no dicen nada, ¿no? Porque tienen también envenenada el alma. Porque también tienen envenenada el alma. Y hay un terremoto en Esmeraldas y todo el mundo se calla y todo el mundo sigue mirando al viaje del señor Noboa, que entre paréntesis hay cosas que hay que puntualizarlas, mi querida Mónica. Por ejemplo, en diplomacia nada es inocente. Nada. Es un principio. Yo entiendo que la señora canciller, claro, todo lleva un mensaje, que la señora canciller no entiende, ¿no? Y entonces ella puede decir que ha sido una maravilla reunirse con el secretario general iberoamericano para evaluar la cumbre iberoamericana de Cuenca. O sea, ¿qué podían evaluar de ahí? Que no hubo ningún presidente, que fue un fracaso absoluto. Bueno, ella sigue entendiendo eso, hace como un gran logro del viaje aquello. Pero hay 2 elementos que a mí me llaman profundamente la atención. Número 1, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, haya suspendido una reunión con el presidente del Ecuador. Ahí hay un mensaje muy fuerte. Eso es decir, yo no quiero reunirme con usted. Y no quiero reunirme con usted por algunas razones, pues. Claro. ¿Cuáles son las razones? España es el destinatario de toneladas de sustancias prohibidas que llegan en cajas de banano enviadas por la familia del presidente. Digamos, desde el puerto que administra la familia, la empresa que es de la familia, etc. El presidente Pedro Sánchez querrá poner distancia, pues. Hay la duda de un fraude. El presidente Pedro Sánchez querrá poner distancia. Ese es el mensaje de fondo que escamotean. Y hay otros más, Jaime. Porque si no pudo el presidente Pedro Sánchez en esa hora acordada, por último lo podía recibir en la tarde, si era en la mañana. Por supuesto, mira, y sucede, yo he visto, yo he acompañado en algunos actos diplomáticos a presidentes del Ecuador, y llega el presidente, saludan, hacen el acto protocolario y se excusa. Y deja que trabajen los equipos. No. Ok, eso no sucedió. El mensaje es claro. Y vamos a otro. Se va a Emiratos Árabes Unidos. ¿Quién le recibió allá, Jaime? El ministro de Relaciones Exteriores, creo, ¿no? No. El ministro de Justicia. ¿Qué tiene que ver el ministro de Justicia? ¿Cómo así el ministro de Justicia de un país le recibe al presidente de otro? Eso es un mensaje muy potente. Es decir, usted viene a hablar a mi país, sabe que hable con el ministro de Justicia porque usted está cuestionado en su país.
Porque mi gobierno no quiere embarrarse en nada. Entendamos que es un gobierno islámico, en donde estas cosas tienen muchísimo peso, ¿no? Mucho peso. Entonces le manda al ministro de Justicia. Pero si no es un envío de delincuentes el que ha ido allá, pues. ¿O sí? Claro. Estas cosas hay que entenderlas, mi querido Jaime. No son menores. No son menores, porque en otros países no están en la dinámica destructiva, anómica en la que estamos en el Ecuador, en donde pasamos por alto todas esas cosas. Entiendo que en Emiratos Árabes Unidos no están imbuidos por lo que diga el señor Vera o diga, Alfombras Rojas o qué sé yo, ¿no? No, allá les importa un pepino, allá les interesa la claridad de las cosas. El 70% de la droga sale desde Ecuador. En Ecuador se lavan 30.000 millones, dicho por el mismo presidente. Eso es lo que les llega, pues. Entonces el emir de los Emiratos Árabes Unidos no les recibe. El canciller no les recibe. Le recibe el ministro de Justicia, el que está vinculado a los temas judiciales, pues. Claro, no tiene nada que hacer en el tema de relaciones internacionales. Claro, es como que venga un presidente acá y le salga a recibir el director del SNAI. Sí. Pero Jaime. El que maneja a los presos. Claro, pero por Dios santo, entiendan el mensaje, pero no lo van a entender. No lo van a entender porque no les importa, mi querido Jaime. No les importa eso, no les importa la ley, no les importa los procedimientos. ¿Qué lectura darle a este viaje que se dio el presidente? No sé si estaba en una agenda ya con mucho antes, ¿no? De mucho tiempo, ¿no? Que cogió y se fue 15 días. Primero se dio la elección, 2, 3 días después se fue a Estados Unidos. Creo que se fue como 8 o 10 días. Viene de Estados Unidos, está un día, creo, aquí, y se va a una gira de 15 días. Esto me parece mucho a la primera elección que le hicieron, cuando él cogió, se fue 15 días, y el día de la posesión no tenía ministros, no tenía ni la mitad del gabinete. A ver, yo creo que hay dos elementos, y siempre haciendo pedagogía, ¿no? Para que las personas miren que hay explicaciones de fondo para esto. Creo que la una se llama evasión. Si yo hago un acto ilícito, ilegítimo, reñido con la ética y la moral, lo único que quiero es evadirme. El carterista que le arranca la cartera a usted, lo primero que hace y lo único que quiere es correr, evadirse, irse. Entonces hay un mecanismo inconsciente que le lleva a evadirse, para no dar la cara en todo este proceso de cuestionamiento de las elecciones y de las violaciones legales que él ha hecho, como no pedir licencia, como no encargar a la vicepresidenta, como utilizar bienes del Estado para hacer campaña, $500 millones en bonos, etcétera, ¿no? Entonces se evade, se va, para no dar la cara. ¿Quién da la cara? A medias del CNE, por ahí el ministro de Gobierno, maldada, solo con Carlos Vera, haciendo amenazas absurdas. No, nadie más. Entonces no hay a quien reclamar esto. Mientras los niños están muriendo en Corona, Santiago. Mientras pasa una cosa terrible, mi querido Jaime, que es el rebrote de enfermedades controladas, que estaban controladas. Y aquí otra vez vamos a analizar por qué. El Ecuador, con Rafael Correa y con la Revolución Ciudadana, queridos amigos y amigas, hacía parte del sistema de compra de vacunas de UNASUR y del ALBA y de la Unión Latinoamericana y Caribeña de Naciones. Comprábamos entre todas las vacunas, nos salía más barato y teníamos programas de vacunación extensos. Cuando el impresentable de Lenín Moreno
decidió pagar la deuda externa por anticipado, nos sacó del sistema de adquisición de vacunas y nos quedamos sin vacunas con el infeliz traidor de Lenín Moreno. Y desde ahí la vacunación ha sido absolutamente irregular. Y este rato tenemos brotes de tosferina, mi querido Jaime, 250 y pico de personas contagiadas en el Ecuador de tosferina, de difteria, de fiebre amarilla, porque no se han llevado adelante programas de vacunación. Y usted sigue pensando que el horror es la revolución ciudadana porque le han convencido de eso. Sí. Y posiblemente su niño ya murió con difteria o ya murió con tosferina. Y no se da cuenta que la responsabilidad es suya por haber elegido lo que ha elegido, pues. Y esto va a seguir para peor. Porque al Señor le importa un pepino que haya eso. Si se mueren más ecuatorianos, mejor. ¿No? Menos problemas y más plata para coger. Pero es que esto es lo que hay que mirar. Y volvamos al segundo motivo de la desaparición del señor Noboa. Esta es una estrategia que han establecido para que gobierne un inepto durante todo este tiempo. ¿Cuál es la estrategia? Que no hable, que no aparezca, que no esté, que sean otros los que den la cara a medias. Y así no hay a quien reclamar nada. ¿No? Él no da la cara en nada, en absolutamente nada. Manda 4 cosas de caridad, una caravanita de salud y chao pescado, ¿no? Estas son los 2 elementos que hacen que el Señor desaparezca, pues. Desaparezca. Han elegido, y acuérdese usted el análisis que hacíamos de las estampitas y del cartón, en donde San Pancracio no desaparecía y lo importante es del cartón. Entonces la gente le sigue bailando y rezando al cartón, esperando que esto se solucione, ¿no? Como la señora que Exacto. se lanzó a la calle a celebrar con un cartón, lo besaba en medio del agua, con heces, y en medio de toda la necesidad, porque se ve que es un barrio popular, no sé si es acá en Guayaquil. Pobre. Un barrio pobre, que podría ser en Quevedo, podría ser en... ¿Eso es pérdida de conciencia o qué, Felipe? Eso es una enfermedad inducida, mi querido Jaime. Inducida, como le contaba de este esclavo que dice, yo no quiero tener un caballo, sino que ese esclavo como yo no tenga el caballo. Es inducido por la esclavitud, por los amos, por los patrones, para que no nos sacudamos de la infamia que significa ser esclavos. Y celebrando lo que dijo el candidato en el debate, ¿no? Cuando le preguntó Luisa González si iba a pagar los 90 y pico de millones de dólares de impuestos, dijo que no. Y esa persona salió a celebrar esto, que no pagar esos 90 millones de dólares significa que no va a tener, pues, tal vez una buena educación sus hijos. Pues que no le importa. A las personas no les importa eso, lo que les importa es que el otro no tenga. Ese es el estado de deterioro al que nos han llevado, Jaime. Ese es el estado brutal de deterioro humano al que nos han llevado y del cual tenemos que salir. Y esto se sale a través de la solidaridad, de pensar que los niños en el Ecuador a los niños debe respetárseles la vida. No importa si son negros, si son pobres, si viven en condiciones de pobreza o no. Todo niño y toda niña y adolescente merecen protección, derechos y cuidado en el Ecuador. Todos y todas. Tenemos que entender que las armas que hemos dado a las Fuerzas Armadas y a la policía no son pues para que maten, torturen y quién sabe qué más cosas y ejerzan sus perversiones, pues. Sino que son para que nos protejan, para que protejan a esos niños y a esas niñas. Esto es lo que tenemos que cambiar en el fondo. Por eso yo estoy planteando una cruzada de educación, de pedagogía social. Para entender que el problema no está en el señor Noboa. El señor Noboa quiere llevarse todo desde que nació.
El problema está en la gente pobre que quiere que se lo lleven. Felipe, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Porque ya ganaron la presidencia ellos, ¿no? Medios sospechoso todo. Pero bueno, va a gobernar 4 años. Cuando tenga que rendir cuentas y diga no puedo hacer lo que yo tenía dentro de un plan de gobierno, ¿a quién le va a echar la culpa? Todavía el pueblo, la gente que votó por él, seguirá creyéndole que la culpa de todos los problemas es Correa. ¿Qué va a pasar? Depende de nosotros, Jaime. O la gente, como dicen en mi barrio, se va a cabrear ya. A ver, depende de nosotros cuánto podamos hacer pedagogía con nuestra gente. Para que la gente se dé cuenta y despierte. Yo creo que esta es una tarea que parece enorme, pero es una tarea que fructifica, ¿no? El hablar a las personas, el hablarles afectuosamente, ¿no? Sin acusarles de ustedes, qué sé yo, florindos, locos, enfermos. No. Hablarles como gente que ha sido engañada, que está estafada, y que tiene que sacudirse y volver a tener sensibilidad para los niños, las niñas, para los pobres, para los enfermos. La solución no es hacer pollos solidarios cuando tienes un enfermo en el barrio, Jaime. La solución es que haya programas y políticas públicas de salud para que esa persona enferma vaya a un hospital y sea atendido y sea curado. No que yo haga un pollo solidario, porque con eso no ayudo nada. Esas cosas hay que darse cuenta. Y si nosotros logramos, digo nosotros, hablando de los medios alternativos, los medios de lucha, los que han estado con la verdad todo el tiempo, si los medios y los que hablamos no hacemos eso y nos sumamos a las quejas, este pueblo va a seguir como manada siendo llevado al matadero. Aquí hay que levantar la voz y lograr conciencia. Este es el trabajo. Aquí no hay que ir a una guerra civil, Jaime, como alguien argumenta que la Revolución Ciudadana no reclama en las calles el fraude, por lo tanto son débiles. No hay que ir a una guerra civil. Aquí hay que ir a una conciencia general del pueblo ecuatoriano para que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta cómo le han manipulado y que ponga un alto. Y el alto se pone de otras formas. Este pueblo ha sacado 7 gobiernos en 10 años. Y ha sacado con acciones firmes, claras, no violentas. ¿No? ¿Qué va a pasar, Felipe? Yo creo que va a pasar esto. ¿Qué va a pasar cuando en esa reforma que ya la anunció el propio Eduardo Peña, el presidente del directorio del Seguro Social, que se va a tratar el aumento de la edad de jubilación? Después salió a decir que no, que le han sacado de contexto. Pero ese es el propósito. Incluso yo creo que en las recetas que pone el Fondo Monetario Internacional está. ¿Qué va a pasar si se meten con las pensiones de los jubilados? Los que supuestamente le han dado el voto. Ya. Va a pasar lo que ha pasado con la seguridad social durante décadas en el Ecuador. Acuérdate tú, mi querido Jaime, que León Febres Cordero hizo un referéndum, una consulta popular, preguntando si se debía privatizar el seguro social. Y la respuesta contundente fue no. Hay cosas con las cuales no pueden meterse. La seguridad social. Pero intentarán hacerlo, ya hay. Claro, pues sí, ya está Peña en eso, ya está. El precio del gas. Los salarios reales. La jubilación patronal, que esa sí creo que la van a abolir. Esa la van a porque no es un beneficio general del pueblo ecuatoriano, porque los empresarios tienen mecanismos brutales de extorsión, como por ejemplo, a los 20 años de trabajo continuado empieza a funcionar la jubilación patronal, ¿no es cierto? Cuando tienen 19 años, 8 meses les votan. Entonces, esos trabajadores tienen esa disyuntiva. Sí, no se le oye, Mónica.
Te decía que quieren hacerte creer que, que es el tiempo, la forma en la que está prevista en la ley la jubilación patronal, la que impide que realmente las personas se acojan a ella. Cuando en la práctica diaria lo que vivimos es que muy pocas personas logran llegar a la jubilación porque unos meses antes o un año antes, luego de haberlo tenido trabajando 19, 18 años, los despiden. Y ojo, vamos a ver, pues, la ley existe. Y cuando tienes que despedir a alguien, ¿qué le haces? Lo fuerzas a renunciar, lo hostigas, lo embaucas. Entonces realmente también hablemos de la ética y la responsabilidad de las personas, porque no es que la ley no funciona. Los sistemas no funcionan porque las instituciones y las personas a cargo de hacer cumplir la ley están actuando con la misma injusticia y con las mismas prácticas corruptas que dicen combatir. O sea, esto no es un problema de instituciones, no es un problema de leyes, es un problema de personas. Claro, es tanto de personas que a mí, yo me he reído a mandíbula batiente escuchando las declaraciones del señor Alberto Dajic, que dice que bajando el sueldo a $150 mensuales, el Ecuador se volverá competitivo y podrá venir inversión extranjera. Y yo me reía porque decía, ¿y quién va a manejar esa inversión extranjera? Él, el señor Dajic, que quebró la Coca-Cola en Guayaquil. O sea, quebrar la Coca-Cola en Guayaquil ya es el colmo de incapaz, pues. No. Pero es que es absurdo. Es como quebrar en el Polo Norte la venta de calefactores. Ya hay que ser bruto para quebrar eso. ¿Quién va a manejar la inversión extranjera en la empresa? Ellos mismos. Pero hay que bajarle el sueldo al trabajador. Eso es lo que quieren. ¿Por qué los trabajadores ecuatorianos votaron por eso? Esta es mi pregunta. Porque están alienados por el aparato mediático que le convence que nos vamos a convertir en Venezuela, que Rafael Correa es ladrón, que los correístas son corruptos. Este es el problema, que le inculcan odio, que le meten miedo, cuando los problemas reales son generados por gente como Dajic. Él no debería tener ética y moral para hablar en el Ecuador, pues. ¿No? Peor representar a los empresarios. Si es el peor de todos los empresarios y el peor de todos los vicepresidentes que hemos tenido. Más malo que mi pobre primo Alfredo Borrero, porque al menos el Alfredo Borrero no hizo nada. Dajic hizo horrores, pues, ¿no? Entonces, estas son las cosas reales que hay que mirar. ¿Cómo logramos que la gente mire esto? Porque si no mira, vamos a seguir en la rodada, como dice el tango, cuesta abajo en la rodada vamos a seguir. No. Hay que poner un alto a esto. Hay que cambiar el fondo del alma. Hay que cambiar el sentimiento, hay que volvernos empáticos, como decías tú, Mónica. Hay que volver a recuperar la empatía, hay que volver a recuperar la ética. No puede ser posible que alguien se quite una deuda de $94 millones con un decreto y nosotros lo aplaudamos. Es que esto no puede pasar. Hay que recuperar la ética y los empresarios que apelan a la honestidad en sus acciones, por Dios, exijan honestidad pues al hombre por el cual han votado, ¿no? Y todos quieren lo mismo, claro. Claro, todos quieren lo mismo, todos quieren pasar de agache, todos quieren enrolarse en negocios turbios, todos quieren beneficiarse del Estado. Y esto va para las autoridades de control, esto va para el Tribunal Constitucional, para el Tribunal Contencioso Electoral, esto va para el CNE, esto va para la Asamblea, esto va para todas las entidades, para la Contraloría. Retomen la ética, por Dios santo. Si esto no es un concurso de quién es más pilas y más sinvergüenza. No somos un GDO, somos un país, no somos un grupo de delincuentes organizados. Somos una nación con historia, con futuro, con dignidad. Nosotros hemos heredado a Manuela Sáenz, a Manuela Cañizares, nosotros somos herederos del Mariscal Sucre, somos herederos de Abdón Calderón, somos herederos de Eugenio Espejo, no somos herederos de Fito, del Chato, del Gordo Lucho, no. Esto es un poco lo que hay que empezar a restituir. Nuestros padres tenían una actitud diferente ante la vida y ante
ante el dinero y ante la dignidad. No puede ser que ahora todo sea una feria de, oye, me voy a un evento en Quito y veo a los funcionarios de un ministerio, todos son chiquillos y chiquillas desaforados por tener el mejor teléfono, las mejores joyas, el mejor carro. No puedes administrar un país así. No puedes rodearte de gente que ve la vaca gorda en el estado en donde puede tener recursos inagotables. Es gente que entra a servir. Vean los zapatos de su santidad el Santo Padre, pues. Zapatos pobres que han caminado en el fango de la pobreza, en donde deben caminar los funcionarios, no andar con zapatos Louis Vuitton y carteras de $5,000, pues. Funcionarios de quinta línea de un ministerio. Esto es lo que nos está pasando, Mónica y Jaime. Y este es el grito que yo también lanzo, como lanza el economista Ruiz. ¿No? Él dice, dense cuenta dónde vamos en la economía, dónde vamos a la política. Yo digo, dense cuenta en dónde vamos como seres humanos. A justificar lo injustificable, a alegrarnos por el asesinato, a aplaudir las trafacías y los robos. Este es el grave problema. El rol que tenemos nosotros, Jaime y Mónica, el rol que tenemos como comunicadores, ¿no? Felipe, ¿qué va a pasar si la presidenta de la Asamblea, de la próxima Asamblea, es la madre del presidente de la República? ¿Ya Ecuador será una monarquía o qué? No, va a ser un Gran Guiñol. Hay una obra de teatro de Gran Guiñol, de títeres, que se llama Ubu Rey, de un actor francés, Alfred Jarry. Y ahí el poder lo detentan Ubu Rey, que es un imbécil que manda a matar a todo el mundo, y su esposa, que se llama Madre Ubu. Padre Ubu y Madre Ubu detentan el poder. Cuando una nación está administrada de esa forma, no es una monarquía, es un teatro de títeres, macabro. No es posible que un país esté gobernado en dos funciones del Estado autónomas y con soberanía la una respecto a la otra, por la mamá y el hijo. Ya solo faltaría que la judicatura sea administrada por el tío. Pero no nos vayamos muy lejos, Felipe. Acaba de decir el día de ayer el ministro de Gobierno que su visión de esta constituyente para generar una nueva constitución al tamaño pequeñito de Daniel Noboa es que salga precisamente con delegaciones o con designaciones de cada una de las funciones del Estado. Entonces vamos a hacer la reflexión. En el Ejecutivo, Daniel Noboa enviará sus delegados, sus notables, sus idearios. Del Legislativo saldrá el que designe a Anabel Asín. De la Judicatura saldrá Godoy, y ya vemos cuál es la relación de Godoy con el presidente actual. De la función electoral saldrá el delegado de Diana Tamaín, que ya hemos visto quién es en la práctica. El hermano de Diana Tamaín. Y el Consejo de Participación Ciudadana, un Andrés Fantoni, que no ha hecho absolutamente nada para designar autoridades de control, que ha incumplido el mandato por el cual existe el Consejo de Participación Ciudadana y que también se ha mostrado como un súbdito del Ejecutivo. Entonces, ¿en serio vamos a creer en la pantomima de una asamblea constituyente, de una nueva constitución que garantice, proteja y tutele derechos de los ciudadanos para un mejor país, para una mejor gobernabilidad? ¿O vamos a diseñar el libro de la monarquía de la familia Noboa Balbonesi para perennizarse en el poder? A ver, ahí hay dos cosas importantes. Uno, para el señor ministro de la Gasca, de Gobierno de la Gasca. Número uno, no es problema de visiones, es asunto de leyes y de constitucionalidad. La Constitución establece, y la ley establece un mecanismo para llegar a una constituyente. A mí me importa un pepino su visión, lo que usted tenga de visión me importa un bledo. A mí me importa lo que la ley dice.
Usted puede tener la visión de que usted debe sentarse a hacer una constitución y metérnoslas por las orejas. Pero ¿sabe qué? Su visión me tiene sin cuidado. A mí personalmente. Su visión me importa un pepino, sea feliz con ella. Puede hacer lo que le dé la gana con ella. Pero la vía constitucional es una y no hay que violentarla. Eso en primer lugar. En segundo, él está dejando entrever la intención real de Daniel Noboa, y no diré de su gobierno, porque todos son empleados de Daniel Noboa. ¿No? La intención de Daniel Noboa es hacer una pantomima para despedazar la Constitución del año 8. Nada más. ¿Y qué quieren hacer, claro, Felipe, con esa Constitución? ¿Qué quieren hacer? Quitar todos los derechos, quitar todos los frenos a la invasión y desterritorialización del Ecuador, privatizar, quitar todos los frenos, claro, a la privatización, quitar todos los límites impuestos a la intervención extranjera. Es decir, quieren hacer tierra de nadie porque eso le conviene para sus negocios. Punto. Ahora, van a desplegar un aparato gigantesco de propaganda y van a vender como que es la Constitución chavista. Ya les estoy diciendo. Una Constitución chavista que hay que desmontar, y la gente va a decir, sí, es una Constitución chavista. Y pondrán a los voceros para que vayan a los medios, ¿no? Claro, y nos tienen convertidos en Venezuela, y estamos peor que Maduro, y esto hay que destruir, y traerán venezolanos y venezolanas, y nos meterán por los ojos, y dirán que esta es... Claro. Esto va a ser, y además va a haber una campaña de horror contra la Revolución Ciudadana otra vez, y una campaña de horror contra la Constitución de Montecristi, y van a terminar con el apoyo de la gente y el fraude necesario, ¿no?, en una consulta popular, porque no van a ser constituyentes. Van a hacer una consulta popular, ya lo dejó entrever este señor en su visión, ¿no?, que van a hacer una consulta popular en la cual van a preguntar, ¿quiere usted que un grupo de notables reforme la Constitución de Montecristi? Y la gente va a decir que sí, así diga que no. Ya la señora Tamayo estará con el señor... Como hicieron con el Consejo Transitorio. Exactamente, ya estarán... Yo no quiero ser pesimista, pero hablamos de la visión de José de la Gasca, que ha sido el alfil más eficaz del gobierno nacional en el momento actual. Todos sabíamos que no se podía destituir a la vicepresidenta de otra forma que no sea a través de un juicio político o a través de un proceso en la Asamblea Nacional. ¿Y qué tuvimos? ¿Qué tenemos hoy en día, Felipe? Una vicepresidenta destituida. Todos sabemos que la ley exigía y mandaba a que el presidente en funciones, si quisiera reelegirse o participar como candidato, tendría que pedir licencia. ¿Y qué hizo el gobierno nacional y qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Pasarse por el forro la ley, pasarse por el forro la Constitución de la República, el uso de recursos públicos, la dilapidación, la puesta en escena de dádivas de campaña. Entonces, ¿realmente crees tú, Felipe, que el pueblo ecuatoriano, el actual, el de este 2025, tiene la capacidad de movilización para ponerle un freno a las visiones de José de la Gasca? Porque en la práctica se ha pasado por encima todo. Y entonces hablar de, por ejemplo, lo que le hace el propio Carlos Vera, de decirle, pero es que la Constitución dice esto, y él le dice, no, yo no le estoy hablando de lo que dice la Constitución porque eso es sociológico más que jurídico. Pero es que hasta ese nivel de razonamiento hemos llegado, de querer calzar todo, y no tenemos, por más de que seas tú, yo, Jaime, te voy a decir 1,000, 2,000 personas hablando de lo inconstitucional que representa cada frase de José de la Gasca. Tienes a medios de comunicación, tienes una puesta en escena, tienes una maquinaria política que te está diciendo renuncia a las normas básicas del derecho, renuncia a la Carta Magna y pásate por encima, porque sabes que al final la gente seguirá aplaudiendo lo linda que se ve Lavinia repartiendo cajas de comida. Tienes toda la razón, Mónica, no puedo cuestionarte. Solamente diré dos cosas. Una, el gran autor de esto no es José de la Gasca. José de la Gasca es un personaje de cartulina que sale a hablar, y hay un equipo de juristas perversos en el gobierno que son los que establecen las estrategias que sigue Daniel Noboa, que son juristas en la sombra,
Ellos son los que le llevan a esas cosas y sacan a esta cartulina que parecida a Pepe Cortisona para que hable en los medios, ¿no? Eso es lo único que te cuestionaría en toda lo que tú has manifestado. ¿Usted se acuerda cuando estuvo Trujillo? Ganadora. Felipe, cuando estuvo Trujillo, que él dijo que prevalezca la norma antes que la Constitución. Claro, que la Constitución soy yo, casi dijo. Sí, o sea, por eso hicieron lo que les dio la gana, pues en ese consejo transitorio. Por lo tanto, el equipo que asesora a Daniel Noboa, que asesoraba a Guillermo Lasso, tiene una larga trayectoria y experiencia en esto. Son expertos en violación constitucional y legal. No. Y lo van a lograr, Mónica, lo van a lograr. Definitivamente, en eso yo no puedo contradecirte en nada. Pero eso lo único que significa es que la lucha es un poco más larga. Es un poco más larga. Yo no voy a dejar de tocar la conciencia de las personas. Con más razón voy a tocar la conciencia de las personas. Cuando los militares que tanto se vanaglorian de ser anticorreístas se queden sin posibilidad de poner un recurso de amparo, cuando venga un superior y les sancione y les bote del servicio y les firmen la baja arbitraria y no tengan a dónde mirar la cara, ahí empezarán a pensar que algo está mal, pues, ¿no? Que algo está funcionando. ¿Y hasta cuándo podrán hacer todo lo que plantean ellos o lo que quieren hacer? ¿Hasta cuándo? Hasta que el pueblo espabile. Ellos harán lo que quieran hasta que el pueblo espabile, Jaime. Hasta que la gente se dé cuenta que todo es una falacia. ¿Cuánto tiempo le toma a una mujer maltratada darse cuenta de que es víctima? Eso le va a tomar al pueblo ecuatoriano, darse cuenta de que somos víctimas de una clase voraz que lo que está haciendo es enriqueciéndose a costa de nuestra pobreza, y nosotros seguimos diciendo, no nosotros, la gente sigue diciendo, es que yo no quiero que él tenga un caballo, que pegue, patrón, él no tenga un caballo, que él no tenga libertad, que él no tenga educación, que él no tenga salud, que no tenga protección social, y que si hay una ley que dice que debe tener, que se vaya para el carajo la ley. Así que yo auguro la demolición de la Constitución, que es más o menos lo que pasó con la Constitución del 1906, que era la Constitución construida por Eloy Alfaro. Dos constituciones han tenido durabilidad en el tiempo en el Ecuador. La de 1906, que duró creo que 14 años, ¿no? Y la del 2008, que hasta este rato ya va durando 15. No, perdón, va durando 13. ¿No? Estas son las dos constituciones de las 20, las que más han durado en el Ecuador. Pero la constitución de 1906 también fue demolida. Y hay una constitución que garantizaba derechos, que es la de 1945, que ni siquiera fue proclamada por Velasco Ibarra, que fue sustituida inmediatamente antes de que entre en vigencia por la del 46. Entonces, esto es un poco el destino de los procesos de desarrollo social y de liberación que hemos tenido en el Ecuador. Pero eso significa que hay que seguir en la lucha, ¿no? Y hay que seguir defendiendo los derechos. Ahí entenderemos que los derechos no son entelequias, Mónica y Jaime, que los derechos son connaturales a nuestra condición humana. Y que con nuestro voto vamos a autorizar que se nos quiten. Van a quitar los derechos a la naturaleza. Van a quitar todo lo de la Constitución que es progresista, van a quitar el summa causa, el buen vivir. Van a hacer una Constitución pequeñita, no de 400 y tantos artículos como tiene la nuestra, sino una de 60 artículos, ambigua, abierta, como la del 98, pues, que permitió la dolarización. Y la harán tal vez en un cuartel. Claro, la harán en un cuartel con un grupo de iluminados. Para que nadie proteste. Y ¿sabes qué? Van a permitir la desdolarización del Ecuador. Espero que ahí la gente se dé cuenta.
Espero que se dé cuenta. Pero yo insistiré en la pedagogía. Haré lo del el dirigente de curso, el monitor de curso que les va diciendo, oigan chicos, no hagan esto, les va a ir mal. Y si es que siguen haciendo, bueno, les acompañaré en el tropezón, pero ¿qué más podemos hacer, Mónica y Jaime? ¿Qué más podemos hacer? Seguir siendo voces, eso es lo importante. Esto, no nos callen. Seguir siendo voces. Felipe, creo que ya estamos en la recta final de este espacio que ha sido muy interesante, este análisis. Yo creo que hay que seguir analizando estos temas y muchos más. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y Jaime, yo y Mónica, muchísimo cariño, porque creo que si algo nos salva en el Ecuador, son espacios como este. A los que van a atacar, a los que van a quitar de la Constitución el derecho que tiene la comunidad a la información. Van a quitar todo eso. Y van a poder poner cortapisas y límites a los medios de comunicación alternativos. Y otra vez volveremos a la égida bancaria en la propiedad de los medios de comunicación. Y ya no será la bancaria solamente, sino la de los negocios turbios y de economías ilícitas, que eso es peor. Y tal vez para despedirme voy a pagar la factura de la luz. Y ya se vino el garrotazo, pues. 4 veces más alta. 4 veces. Es que le bajaron a la mitad. Felipe, ¿y usted no tiene aire acondicionado allá donde vive? No, nada, ni calefacción, ni los foquitos y la Nosotros acá sí tenemos aire acondicionado. ¿Ya? 4 veces más alta, y me acaba de confirmar una vecina que pagaba $6, $5, $5 durante estos meses, pagaba $9 antes de los apagones, y ahora fue y pagó también 4 veces más, $22. Así que ya está llegando el garrotazo. Hay que ser felices con eso. Bueno, terrible. Abrazo, gracias. Gracias, Felipe. Felipe Vega de la Cuadra conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo. Que se va a respetar.